o sea, la evolución temprana de la vida. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver esta parte? ¿Se ¿Alguna refiere al conferencia? origen de la vida? O sea, ¿cómo inició el ciclo? A la evolución temprana del origen de la vida. Ujú. Ah, bueno, sí, yo leí alguna vez un libro de eso. Cuando retoman seguramente Opari, ¿no? Que es una línea de investigación pues, que ha continuado, que fue el Opari y la sopa primitiva, el caldo primitivo. Después tenemos los trabajos de Stanley y Miller. Miller se profundiza un poco más en estos sentidos, en obtener moléculas bajo síntesis orgánica, simulando las condiciones de vida en la etapa temprana de la Tierra. Entonces hay un conflicto, ¿no? Lo que les mencionaba la vez pasada acerca de los abogados del ADN y abogados del RNA. De hecho, en el laboratorio del origen temprano de la vida en la Universidad Nacional Autónoma de México, el emérito Lascano, no sé si alguna vez lo han podido escuchar, Jacome, que es otro de los investigadores que está por ahí, el doctor Jacome, tienen trabajos muy importantes acerca de la historia de la temprana de la vida en la Tierra. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque las teorías recientemente más fundamentales son las teorías del mundo del RNA, ¿no? O sea, estamos hablando de los ácidos nucleicos. Entonces, surge la molécula del RNA bajo condiciones primitivas, y esta molécula hay un montón de información en por qué es ideal o plantear, se idealiza o se plantea el ARN como una molécula original. Entonces, porque para los procesos biológicos se necesita, uno, almacén, la información genética, y la otra, pues, es la función de las proteínas, ¿no? Que tienen sobre todo las enzimas, que tienen una actividad catalítica. El RNA cumple estas dos funciones. El RNA puede almacenar información genética y lo tenemos en los virus. Y también puede hacer la función de una proteína, ¿no? Tenemos las famosas ribosimas, que son RNA catalítico, ¿no? Entonces, en base a eso, el RNA es una molécula bastante inestable, por lo que la condición de la doble hélice o la formación del ADN, entonces, esto le da una mayor protección a la información genética, ¿no? Entonces, es importante que de alguna manera en la historia evolutiva de los ácidos nucleicos, se tiene hasta ahorita bien entendido que primera molécula de ácido nucleico fue el ácido ribonucleico o el RNA, ¿no? Con su actividad catalítica y su actividad de almacén, ¿no? Lo hemos aprendido de los virus, en la replicación de los virus y la traducción a proteínas, pero también tienen actividad catalítica. Entonces fue el mundo del RNA, o se propone que el ARN fue primero, después el ADN surge en una estructura para dar protección a la información genética, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues después viene la parte evolutiva de los genes, donde ya vimos la teoría propuesta por Susuno Ogno de la duplicación génica. Entonces, por duplicaciones se puede dar nuevas variantes por mutación o por recombinación genética, que pues ya vimos que la recombinación genética no es propia de eucariotes, ¿no? Sino también pues está en procariotes, en bacterias y en virus. Entonces siempre ha existido mecanismos de variación genética vía recombinación, vía mutación, vía duplicación y evolución de las copias que se van generando, ¿no? Entonces, ha sido algo muy interesante desde el punto de vista evolutivo, desde la aparición del mundo del RNA, y lograron sintetizar algunas moléculas de este tipo y algunos nucleótidos que seguramente, pues,
pues eran algo diferente a lo que conocemos hoy, ¿no? O sea, formas diferentes o análogas a lo que nosotros estamos conociendo. Por ahí si tienen oportunidad de escuchar estas pláticas, pues vale la pena, son muy, muy bonitas, muy informativas, donde nos dan una mejor comprensión, ¿no? Del mundo de los ácidos nucleicos a un nivel, pues a un nivel evolutivo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver exactamente eso, cómo se almacena la información, está almacenada, cómo se traduce, cómo se replica esa información para que la célula pueda expresar un producto génico. Entonces hemos estado hablando de alelos, hemos estado hablando de genes, hemos estado hablando de características, pero ahora vamos a ver cuáles son esos mecanismos, cómo están, dónde están, por qué están, dónde se expresan. Y también pues por qué se expresan, ¿no? Eso es, pues prácticamente el fuerte de su actividad entregable es la expresión de genes, ¿no? La expresión génica. Entonces, tenemos ahí un organismo que tiene una composición genética X, pero ¿qué le dice a la célula exprésate, no? ¿Cómo son estos procesos en bacterias? ¿Cómo son estos procesos en eucariotes? Y cómo nos va a permitir también entender estos fenómenos para poder hacer trabajos a nivel biotecnológico, ¿no? Por ahí les acabo de enviar una publicación reciente en el, en el Facebook, ¿no? Donde habla acerca de edición de genes. También vamos a ver, a revisar otra literatura acerca de, han oído hablar de la parte biotecnológica en plantas, sobre todo, ¿no? Con los famosos, con la transformación de plantas y cómo, pues, entender la constitución básica de un gen, cómo se expresa ese gen, pues nosotros podemos hacer expresiones a nivel vacunas, ¿no? Entonces, si ven por allá ustedes el catálogo de las vacunas y las ponen a revisar, hay algunas vacunas que son ARN mensajero, entonces, hay otras que son vectores como adenovirus o como las vacunas de antaño, ¿no? Seguramente esto pues, ya va a cambiar, entonces podemos empezar a meter ADN y expresarlo, ¿no? Se llaman expresiones, lo podemos hacer pues también in vitro y la forma de corregir errores mismos que han surgido de la aplicación, perdón, de la replicación del ADN, ¿no? O alelos que pues prácticamente son deleterios. Entonces es un mundo muy grande, es un mundo pequeño porque podemos observar que estas moléculas son pequeñas, pero es un mundo gigantesco de conocimiento que se necesita para poder hacer estas aplicaciones a nivel biotecnológico, a nivel ingeniería genética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver los principios que rigen estas funciones. Entonces, la plática o la clase de hoy, pues va a consistir en esto, ¿no? En almacén y expresión de la información genética. Entonces, tenemos un alelo, ¿cómo lo vamos a expresar, no? Recuerden recuerden los caracteres que analizó Mendel, cómo se expresa el amarillo, cómo se expresa en la textura rugosa, la textura lisa, en la semilla, el color verde, color amarillo, ¿no? Entonces, los genes ahí están. ¿Qué le dice a la célula que se exprese o cómo se expresa un gen? Pues tiene mucho de interesante. No sé si han visto esta película, que se llama, ¿no? ¿No lo han visto? ¿No les gustan las películas? ¿No este tipo de películas? Se llama Códigos de Guerra, ¿no? Códigos de Guerra es una película que salió hace unos años ya. Simplemente narra que el trabajo que hizo Estados Unidos en Saipei, ¿no? La isla que está es una isla japonesa, en 1942 en el Pacífico japonés, la Marina recurre bueno, la comunicación era muy activa por radios, ¿no? Por las ondas de radio, entonces, pues los japoneses o los grupos bélicos implicados en esto, pues podrían, en base a un lenguaje que todo el mundo entendía, podrían, pues, podrían frustrarla, abortarla o frustrar
las estrategias que cada una de las armadas tuviera, ¿no? Entonces, la armada gringa, pues la armada americana, pues recurre a unos indios americanos llamados navajos. Es un grupo que está por el lado de Arizona. Todo eso es un grupo que tiene su propia lengua, la lengua navaja es una lengua. Entonces utilizan para sus incursiones en la isla de Sapei en Japón, utilizan este código, el código navajo, para poder, pues, moverse dentro de la guerra, ¿no? Este código fue en gran parte una estrategia adecuada para poder ganar la guerra. Es una película basada en la historia real, protagonizada por Nicolas Cage, que es el protagonista. Y bueno, los japoneses nunca pudieron descifrar el código, ¿no? Entonces, los indios navajos eran lo más preciado que podía tener en ese entonces la Armada de Estados Unidos, y con ello pues pudieron desmantelar muchos lugares de armamentos, ¿no? Y pudieron ubicarse para que el pelotón en tierra pudiera mandar la información a las naves que estaban ancladas en el Pacífico para poder bombardear estos lugares, pues que referenciaban, ¿no? La infantería que iba a pie. Entonces, esto ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Si les gusta la parte de las películas que son basadas en hechos reales, históricos, pues esta es una muy buena película para que la puedan ver por ahí, ¿no? Que no está en Netflix, nunca la he encontrado en Netflix. Entonces es una película muy, muy interesante, ¿no? Pues habla de códigos. Entonces nosotros tenemos que introducirnos hacia códigos porque el DNA o el ADN, la información genética, está encriptada en código, ¿no? Y los actores, perdón, el diccionario del código genético, pues son las 4 letras que ya hemos visto, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. El acomodo de esas letras nos va a dar toda la información genética. Entonces, recientemente en los años, pues, 50, por ahí, pues, empezaron a descifrar, ¿no? Los códigos genéticos, sintetizando el primer aminoácido de manera de laboratorio, que fue la fenilalanina. Entonces, con eso se empezó a entender cómo funciona el código, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar en código, ¿no? Si nosotros tuviéramos, es como cuando van ustedes en un camión y no hablan inglés y se suben unos gringos y empiezan a hablar, a maltratar a la gente ahí hablando en su idioma, pues nunca le vamos a entender, ¿no? Y ni le vamos a prestar atención a eso. Nos pueden insultar y decir un montón de cosas y no lo vamos a entender. Entonces, el código genético nos ha servido para entender muchas cosas de la biología molecular y de la genética de la expresión de genes y de las proteínas, ¿no? Sobre todo en la industria biotecnológica, la síntesis de proteínas a nivel laboratorio, pues ha sido tomado de la parte de lo que hace la propia célula en el flujo de la información genética, ¿no? Entonces, un código es un sistema de símbolos que equipara información de un idioma con información a otro. Seguramente este código sí lo manejan, ¿no? ¿O no? Yo no lo manejo bien, ¿no? Si me mandan esos, yo digo, bueno, pues, ¿qué significa? Necesito ir al diccionario, ¿no? Entonces, seguramente a muchos, yo he visto muchas personas que todavía utilizan este código. Ya los stickers, esas caritas que vienen, pues a lo mejor pues unos lo utilizan, otros no. Entonces, pero nos podemos comunicar en ese sentido con la persona, ¿no? Podemos expresarle nuestro sentimiento a una persona en ese código. Entonces, eso es un código, ¿no? Un código es un sistema de símbolos que equipara información en un idioma con otro. Y prácticamente aquí tenemos pues 3 símbolos que nos hacen un código, ¿no? A ver qué significa este. Yo nada más los puse, no sé qué significa, pero sé Pues que es es una pesado. carita feliz. Esta es una carita feliz. Y una carita así con ojos cerrados también. Sí.
Y Una carita sorprendida. a mí me gusta mucho este código, aunque no lo entiendo, ¿no? Pero es muy interesante la información que se puede dar en ese tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, eso es un código. Ustedes cuando hablan de código, quiere decir que la acomodo de estos símbolos que nosotros tenemos aquí me va a dar un mensaje, ¿no? Entonces, la idea no es que el mensaje se puede comunicar. El asunto es que yo entienda el mensaje, ¿no? Entonces, hay una armonía total en la célula donde el mensaje está encriptado en el ADN. Hay alguien que sabe leer ese mensaje y lo puede traducir, lo puede expresar en una proteína, ¿no? Entonces, eso es el mensaje, sacarle el mensaje, el código, y que alguien lo pueda leer, ¿no? ¿De qué nos sirve que sea el código si no se puede leer? Entonces, eso es el código y por muchos años se pensó en el establecimiento del código genético. Entonces, se fue dando ahí el descubrimiento, por un lado, de los aminoácidos. Sabemos que son 20 aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos ustedes ya los aprendieron desde bioquímica, ¿verdad? Cada uno de sus componentes de los aminoácidos. Esos aminoácidos son 20 y entonces son 4 letras y empezaron a sacar deducciones en cuántas letras se necesita para poder dictaminar o codificar para un aminoácido, ¿no? Entonces, esto es lo que empezaron a trabajar pues, muchos investigadores y ahora sabemos que el código genético puede servir puede tener estas funciones, ¿no? Hay una decodificación, como en la película de los navajos que les acabo de mencionar. Había navajos que estaban en la armada de Estados Unidos, en las oficinas, y había navajos que estaban en el campo de batalla, ¿no? Un navajo que caía en manos del enemigo tendría que ser muerto por el jefe encargado acerca de él, ¿no? Para que no descifrara el código que pues ya tanto trabajo les había formado. Entonces el código genético es eso, ¿no? Es una decodificación del mensaje oculto que está en el ADN. Entonces tenemos que se puede almacenar la información genética. Es un diccionario porque nosotros vamos a ver que tenemos diferentes componentes o letras que me van a dar lo que ahora conocemos como un triplete y fácilmente alguien lo puede leer, ¿no? Entonces aquí hay varios implicados. El ADN tiene la información genética, el ARN es la maravilla andando, ¿no? Entonces, es la maravilla andando porque puede descifrar el código y puede traducirlo. Entonces, pues prácticamente ahí está una evidencia de que el RNA fue el ácido nucleico primitivo, porque él descifraba y traducía, ¿no? O sea, almacenaba y traducía el código. Entonces, tiene las dos funciones. Vemos que el mensajero, el ARN mensajero, es el que copia el código y después va y lo deposita en el ribosoma. ¿De qué está compuesto el ribosoma? Pues de ARN. De ARN ribosomal. Se traduce en el ribosoma. Entonces, ahí en el ribosoma se lee el mensaje y lo va sacando en aminoácidos, ¿no? Para formar los llamados polipéptidos. Entonces, aquí tenemos el código genético. Este código ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de biología molecular o de biología. También lo pueden encontrar en la web, en la internet. Y entonces el código genético son las bases teóricas, las que demostraron que cada codón que compone el código genético estaba formado por tripletes, lo cual pudo explicar cómo los genes pueden codificar para los 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, esto fue la importancia de los hallazgos del código genético. Aquí está el código genético, ¿no? Cuando tenemos 3U, bacilos, son fenilalanina y así sucesivamente. Entonces, el código genético tiene varias generalidades, ¿no?
que ahorita vamos a ver. Entonces, por ahí les recomiendo que tengan su código genético porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. No, ustedes ya han visto esto, ya no nos vamos a detener tanto en explicar a detalle la parte del código genético, ¿no? Pero ¿cómo se llegó a entender esto del código genético? Bueno, ¿cómo llegamos o cómo llegó la ciencia o los investigadores a poder decir esto? ¿No? Esto que nosotros vemos en este párrafo son años de investigación, de neuronas gastadas, dinero gastado, entender eso, ¿no? Entonces, alguien dice que la ciencia básica no es funcional, ¿no? Si todo esto ha salido de investigación de ciencia básica, ¿no? ¿A quién le importaba saber el código genético? Pero cuando se descubre, por ejemplo, un fenómeno del ADN, la importancia del ADN o lo que estriba la importancia del ADN, además del almacén de la información genética, es la capacidad de recombinación que tiene, ¿no? Entonces, el ADN recombinante nos abre las puertas para la biotecnología, que seguramente pues tiene mucha aplicación, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros podemos observar que todo en la biología tiene una aplicación práctica. ¿Eh? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿cuál es la relación entre la biología y la NFL? A ver, díganme una relación entre la biología y la NFL. ¿Les gusta el fútbol americano? No. Supertazón, los domingos, ¿no? Tampoco. Pero sí saben qué es la NFL. Sí. Bueno, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué relación ven entre la biología y la NFL? ¿Alguna vez han visto una película? ¿Sí les gustan las películas o no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto la película? No recuerdo su nombre, La verdad oculta se llama. Es con Will Smith, es un médico africano que llega a Estados Unidos, es un médico forense, le gusta platicar mucho con los muertos, ¿verdad? Cuando les va a hacer las necropsias. Y entonces, además de ser médico forense, es neurólogo, es un neurólogo y en el tiempo que él estuvo trabajando, hubo muchos incidentes en los jugadores de fútbol americano que padecían demencia. Muchos de ellos morían en edades, pues, no tan viejos, pues, ¿no? O sea, todavía edades 50 años, ¿no? O sea, están jóvenes. Entonces, él descubre, no recuerdo cómo se llama la enfermedad, el síndrome, pero él lo descubre, le pega un, pues un touchdown, ¿no? Como dicen los de la NFL, a la misma NFL, porque él logra demostrar que la enfermedad es originada por los golpes que se dan en los juegos de la NFL, ¿no? Entonces, el golpe, el movimiento de la cabeza era sumamente letal a largo tiempo, ¿no? O sea, hacer este movimiento con la cabeza afectaba todo eso, ¿no? Entonces, después de mucho quererlo matar y todo, está muy bonita la historia, pues predomina la investigación. De hecho, no querían ni que la sacaran, ¿no? Porque pues iba a poner ahí en jaque a la NFL. Entonces, después de eso, la NFL empieza a tomar investigación para el desarrollo de cascos que puedan proteger los golpes. Entonces, hay unos ingenieros biomecánicos que se agarraron unos pájaros carpinteros y empezaron a estudiar por qué si el pájaro agarra una velocidad y a una fuerza constante, su cerebro no le pasa nada, ¿no? Y entonces empezaron a desarrollar mejoras en la biomecánica para la protección de la parte del cráneo y que no sufrieran estas afecciones, ¿no? Pues, ¿quién diría que el pájaro carpintero, ¿no? Que salió por ahí la nota que ya el pájaro loco se extinguió en Estados Unidos? Entonces, pues, ¿qué te iba a dar información para proteger, ¿no? La cabeza de estos golpes? Porque la velocidad, este biomecánico, vi un reportaje de él que decía, ¿no? Es tremenda la velocidad y el empuje que da
a la hora de estar picando los árboles. Y luego son árboles de corteza dura, entonces, pues imagínense ese golpe en los gilemas de los árboles, lo hace rebotar, pero su cerebro, pues prácticamente está intacto, ¿no? Entonces, si tienen tiempo, pueden ver esta película, se llama La Verdad Oculta y es con Will Smith. Entonces, vean cómo hay una relación, ¿no?, entre cualquier cosa con la biología y con la ciencia. Bien, entonces podemos continuar después de este comercial, ¿no? En los años 60, aquí entonces ya empezaron a ver el código, se inició, ¿no? Tenemos 4 letras, guanina, timina, adenina y citosina. Entonces se decía, bueno, el código es solapado. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraban un nucleótido y de aquí empezaba otro triplete, ¿no? Aquí tenemos un triplete, aquí tenemos 2 tripletes y 3 tripletes. Y entonces teníamos que el aminoácido 1 estaba codificado o enzimado en el aminoácido 2. Entonces, en los 60, Barnett razona sobre el tamaño del código y los fundamentos teóricos. Y la combinación en tripletes no solapados fue la perfecta combinación para poder explicar la codificación de los 20 aminoácidos. Entonces íbamos a tener ahora 64 codones, o sea, es cuestión de combinación. Otra vez volvemos a lo mismo, las combinatorias. Podemos tener 64 codones que van a traducirnos o van a descifrarnos a los 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, con esto se dieron cuenta que el código no era solapado, sino cada triplete era en sí una entidad de codificación, ¿no? Claro, si hay una deleción, pues te puede cambiar los marcos de lectura, como vimos en la clase pasada de mutaciones, donde cambian los marcos de lecturas, nos pueden dar cambios sin sentido con sentido. El mensaje puede variar, no puede variar. Si vieron esa imagen, ¿no? De la frase qué fea es la luz entonces empezábamos a ver cómo si había deleciones, inserciones, podría variar el mensaje, ¿no? Es como el teléfono descompuesto, ¿no? ¿Alguna vez han jugado el teléfono descompuesto? ¿Sí? Entonces, cuando uno juega el teléfono descompuesto, no sé si sea porque no escuchó o simplemente nada más por echar picardía, pero al final sale otra cosa totalmente diferente a lo que se vio, ¿no? Entonces, se ve que el código, el mensaje permanece en todas las instancias. Han de cuenta que es como un teléfono, pero no es compuesto desde que viene del ADN, RNA, proteínas. Entonces, podemos observar que se acabó con esta idea del código es solapado. Si ves, todos los descubrimientos siempre empiezan con equivocaciones, ¿no? Siempre empiezan con equivocaciones hasta que logran descubrir realmente cómo funciona un sistema, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, estaban estudiando el virus del mosaico del tabaco. Es un virus muy viejo que causa mosaicos amarillosos en las hojas de tabaco. Y también pues tenemos la proteína de la hemoglobina humana y la triptófano sintasa, que son proteínas que se estudiaron a nivel de mutaciones puntuales y veían cómo afecta los aminoácidos adyacentes, o sea, que la mutación puntual, cuando era una mutación puntual, no iba a afectar a los aminoácidos adyacentes, al menos que fuera una mutación o una inserción, ¿no? Entonces, no estaba afectando a los aminoácidos adyacentes. Entonces, si el código es solapado, una mutación en el aminoácido central podría afectar los aminoácidos adyacentes, ¿no? Porque esta letrita que va aquí es componente no solamente del código del tripletes del central, sino también del anterior y el posterior. Entonces, en esto pues se dieron cuenta que los genes que codificaban para estas proteínas mostraban un cambio en un solo aminoácido y no mostraban cambios en las proteínas adyacentes, en los aminoácidos adyacentes, ¿no? Entonces, con esto, pues dicen, el triplete puede mantener su identidad y no puede afectar los cambios de los aminoácidos adyacentes, ¿no? Después nos dimos cuenta o se dieron cuenta que cuando había mutaciones con sentido o sin sentido, pues cambiaba la cosa, ¿no? Podría cambiar hacia un codón de paro, hacia un aminoácido diferente, y sobre todo cuando hay inserciones o deleciones dispares al triplete,
No pasa nada, por ejemplo, si ustedes tienen una proteína de 5 aminoácidos y le meten un triplete adicional, no va a cambiar nada, ¿no? Pero si le meten dos secuencias o le meten una secuencia, su marco de lectura cambia. ¿Sí me explico? Pero si le meten en múltiplos de 3, no va a cambiar nada, ¿no? Si le meten 27 codones, se va a mantener la secuencia original, claro, inmersa en el mundo de codones que ya le metieron ahí. Entonces, eso es interesante. Hace unos días, fíjense para qué sirve esto. Sirve hasta para mandar felicitaciones de cumpleaños, ¿no? Hace unos días una doctora que es genetista, es médico, genetista, cumpleaños hace como 2 días, y se me ocurrió mandarle una cadena de ADN, 5', 3', 3', 5', y codificaba perfectamente feliz cumple, ¿no? Entonces ya si supo leer el mensaje, supo de qué se trataba. Si no lo leyó, pues no supo prácticamente de qué se trataba. Pero entonces podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Digo, a un genetista y a ella que es muy amante de la genética, pues le gusta todo este asunto. Entonces ya podemos nosotros empezar a usar los códigos para poder mandar mensajes, ¿no? Sin que se den cuenta los demás. Tal vez lo ven, bueno, ¿y eso qué es, no? Entonces, podemos hacer todo este tipo de cosas. Eso es cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, la prueba contundente del triplete es esta, ¿no? Es prácticamente lo que les acabo de mencionar. No sé si me entendieron lo que acabo de decir, pero es esto, ¿no? O sea, si hay una mutación puntual, tenemos el cambio de las fases, se puede restablecer otra vez el marco de lectura. Y esto fue en unos virus. Los virus han sido muy importantes en el avance del desarrollo de la biología molecular y de la genética molecular. Quien dijera que los virus, ¿no? Podrían ser utilizados para estos fines. Bueno, pues Barnett, estos y Watson, ¿no? Indujeron mutaciones por inserción y deleción en el cistrón B del locus R2. El cistrón B, pues es en virus. Todo el componente del gen, pues es un cistrón. Entonces, el fago T4 es un fago viejísimo, es un fago pues, de los primeros que se conocieron. De hecho, fue el primer fago secuenciado, ¿no? Donde se tuvo la secuencia no recuerdo cuántos cistrones son, pero por ahí está el artículo de la secuenciación total de su genoma. El cistrón B es una zona funcional de este locus en los mutantes y causa una lisis rápida, entonces tiene una función como una lisis rápida, ¿no? Entonces indujeron mutaciones por un mutágeno químico, ya lo habíamos visto que los mutágenos son aquellos que van a causar mutaciones, van a alterar la secuencia de ADN y pueden ser de diferente índole, ¿no? Físicos o químicos, también biológicos. A ver, dígame un mutágeno biológico. En la mañana me lo acabo de almorzar, ¿no? Ese mutágeno biológico. ¿Ustedes les gustan los hongos? ¿Les gusta comer hongos? Sí. Sí. ¿Han oído hablar de uno que se llama el carbón del maíz? Sí. ¿El huitlacoche? El huitlacoche. ¿Qué hace el huitlacoche? Transforma las células de maíz, ¿no? Un día que compren huitlacoche, sobre todo el que viene de campo, observen que el huitlacoche está en una forma, está modificada la forma del grano de maíz. Entonces, hay otro mutágeno, que es Agrobacterium tumefacis, que también causa tumores, ¿no? En las plantas y es utilizado para la transformación genética. Bien, entonces ahí está también, hay mutágenos que salen que causar mutaciones, ¿no? Entonces causa todo un desorden en la producción de estos componentes hormonales y entonces va a desarrollar ahí malformaciones que están muy buenas, ¿no? Finalmente los hongos son muy buenos, espero que les gusten para comerlos. Son una delicia y además una fuente importante de vitaminas y proteína también, ¿no? Son ricos en proteína.
Son muy interesantes y también son muy buenos, ¿no? Entonces tenemos que el mutante no se replica en una cepa K12 de Escherichia coli. Entonces también empezaron a ver esto, ¿no? O sea, tenemos el elemento, tenemos el modelo de estudio. Tengo un mutante que lo puedo expresar, pero también que ve que no se replican en ciertas cepas de Escherichia coli. Entonces, una vez que indujeron esta mutación con proflavina, si alguna vez van al laboratorio de biología molecular y trabajan con bromuro de tidio y se están comiendo una torta por ahí después de haber agarrado el bromuro de tidio, pues resulta que por ahí algunas de sus células van a estar mutadas, ¿no? Entonces, estos componentes químicos, otros componentes que causan mutación, por ejemplo, en la agricultura, los insecticidas, los plaguicidas, causan mutaciones, son mutágenos y son más fácil absorbidos por los tejidos adiposos o los tejidos grasos, donde son incursionados dentro de la célula, a través son englobados, como lo hacen ahora para meter el mensajero en el cuerpo humano, lo meten en grasa, y entonces, una vez que está ahí adentro, puede causar o inducir mutaciones, ¿no? Y se ha visto la afectación, por ejemplo, del glifosato, o niños que están expuestos al glifosato con algunos síndromes genéticos, ¿no? La parte de los insecticidas también, ¿no? Aquellos que trabajan con insecticidas sin protección y todo eso, pues ha visto también que causan esterilidad en hombres o algún tipo de afectaciones. Entonces, estos mutágenos, el resultado del pago T4 con este mutágeno dio origen a una cepa que no podría replicarse en Escherichia coli. Después revertieron la mutación para volver a restablecer al mutante original, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Prácticamente no separó la producción de la proteína que le va a dar inferencia en la replicación del virus para causar una lisis rápida en las células, y después revertiendo esa mutación el virus volvió a tener la capacidad de lisar a la célula, ¿no? Entonces, esto es lo que ya vimos. Un poco de estas observaciones aclararon que los nucleótidos que formaban el código genético, cuando había dos inserciones o deleciones, no se revertía la pauta de la lectura de la secuencia original. Profe, creo que se silenció. Ahí está, ¿ya? Entonces les decía que estas observaciones en este fago, pues vieron que cuando se metía o se quitaba una letra, una base nitrogenada, la pauta no se podía revertir, o cuando se metían dos o se quitaban dos. Pero cuando se ponían tres o se quitaban tres, pues prácticamente la pauta otra vez de la secuencia original se podría revertir y el virus pues podría seguir con su función específica. Entonces, con esto nosotros vamos a ver que la secuencia de nucleótidos es exactamente correspondiente con la secuencia de aminoácidos, ¿no? El ADN es una molécula lineal formada por pares de bases y las proteínas, en cambio, presentan estructuras tridimensionales, ¿no? Las proteínas son tridimensionales, son muy bonitas y están formadas por secuencias de aminoácidos que pueden interaccionar entre sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que la RNA polimerasa es una estructura muy compleja de 12 polipéptidos o de 12 subunidades. Entonces, mientras el ADN es una molécula lineal, ¿no? Donde están interaccionando las bases, los peldaños de la vida o las bases nitrogenadas entre sí, pero esta secuencia que tenemos aquí se corresponde prácticamente con la secuencia que da origen a las proteínas, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de estos? Bueno, en los 60, allá por los años 60, Charles mapeó, vean, otra importancia de los mapeos genéticos,
mapeó las mutaciones que resultaban en estas sustituciones, ¿no? ¿Qué quiere decir una sustitución? Un cambio en el ADN que va a afectar a la proteína, ¿no? O sea, una sustitución es un cambio, una mutación es un cambio en la secuencia de ADN, pero no todos los cambios van a afectar a la proteína, ¿no? Entonces, una sustitución es un cambio que va a afectar a las proteínas. Entonces, aquí tenemos el 3', 5', es el mapa genético para una mutación del triptófano A. Más adelante, en traducción de proteínas, vamos a ver a tomar este modelo de la ruta del triptófano A también en genética de bacterias, en regulación de procariotes, regulación genética. También vamos a ver un poco acerca del triptófano, ¿no? Pues aquí está, este es el segmento del ADN, del 3', 5'. Entonces, vean, aquí tenemos un cambio. Esta es la posición de aquí, es la proteína, ¿no? Aquí está el amino inicial y el carboxilo final. Entonces tenemos que aquí está la posición 1, la posición 15. En la posición 15 nosotros vamos a tener una lisina. Y esto se movió. Tenemos una lisina que la secuencia original es un aminoácido de lisina. Cuando hay una mutación en este paso, en este punto 15, nos va a dar una glicina, ¿no? Entonces aquí está la posición 22. Vean, no todas las mutaciones que están mapeadas en el gen infieren en la proteína, ¿no? Solamente estas que están aquí en la posición 15. En la posición 22 hay otras mutaciones. En la posición 49 tenemos otra mutación, ¿no? Que va por este ácido glutámico. Este ácido glutámico puede cambiar en valina, en ácido glutámico o metionina. O sea, tenemos estas 3 variantes dentro de este componente. Después tenemos en la posición 211 una glicina, ¿no? Una glicina que probablemente puede parar la síntesis de proteína, ¿no? Hay una mutación aquí en esta que está acá. Sería esta, se movió la imagen. Esta de 211, en la posición 211, vean, hay estas 2 mutaciones en el gen. Van a inferir en el mismo aminoácido y puede parar la cadena de aminoácidos, ¿no? Después tenemos otra en la posición 234, que es una glicina originalmente en la secuencia original, pero que puede cambiar hacia una cisteína o hacia una asparagina, ¿no? Entonces vemos cómo los mapas genéticos nos permiten mapear las variantes que están surgiendo en el ADN y cómo van a surgir, cómo van a impactar, perdón, a las proteínas, ¿no? Entonces, con esto se dio cuenta que prácticamente al comparar estos mapas genéticos de la secuencia de la original, mapeando las mutaciones en el gen con la secuencia de aminoácidos, se establecía una coleanlinidad, ¿no? O sea que era algo complementario, que el orden de los nucleótidos se podía corresponder con el orden de los aminoácidos, ¿no? Y con sus respectivas variantes genéticas o sus respectivos alelos, ¿no? Entonces, un alelo, por ejemplo, aquí podemos tener 3 alelos para esta posición, ¿no? Por ejemplo, para la posición 49, donde es ácido glutámico, puede ser una valina, una metionina o un glutamato, ¿no? Entonces, tenemos ahí que puede haber cambios. Cada uno de esos se puede generar un nuevo alelo por mutación. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esto. No, profe. Yo no entendí muy bien qué era la coleal, eso. Es que se corresponde las secuencias de nucleótidos con la secuencia de aminoácidos, ¿no? Usando el código genético, tú puedes traducir lo que hay aquí y se corresponde con los aminoácidos que se están formando, ¿no? Y como conoces el mapa genético con todas sus variantes o sus formas alternativas, que son los alelos, podrías ver esas variantes, cuál era el aminoácido que cambiaba, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, No. gracias. Ok. Entonces tenemos los experimentos de Nierenberg en el 61, donde nos habla acerca de las decodificaciones iniciales del código genético, ¿no?
Entonces, este trabajo de Nierenberg, donde ellos codificaron, ¿no? Ellos establecieron la piedra angular para el análisis del código genético. Y bueno, sus aproximaciones que ellos fomentaron, pues fue primero un sistema de síntesis proteica in vitro y una enzima de la polinucleótido fosforilasa que permite la producción de RNA sintético, pero también en altas concentraciones esta misma enzima puede degradar RNA, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, esta es una reacción direccional, que lo de aquí lo puede pasar acá y lo de aquí para acá. Entonces tenemos una en este sentido, de izquierda a derecha. Entonces de izquierda a derecha lo que va a hacer es una síntesis y de derecha a izquierda lo que va a hacer es una degradación, ¿no? Y la enzima funciona para eso, para degradar, pero también puede polimerizar, ¿no? O sea, hacer la reacción contraria. Por lo tanto, pues nosotros podemos observar que estos experimentos, bajo este modelo de síntesis, pudieron codificar, pudieron producir su primer aminoácido, ¿no? Que fue la fenilalanina. Entonces ahí se dieron cuenta. Aquí está el 27 de mayo del 61. Esto fue su hipótesis, que los codones estaban formados por 3 bases, especificaban un aminoácido, ¿no? Y entonces ellos empezaron a sintetizar mensajeros con pura su, ¿no? Entonces empezaron a sintetizar mensajeros con puras uracilo, y pues su producto, su polipéptido, pues eran fenilalaninas, ya que nosotros vimos que el código genético 3U me va a dar fenilalaninas, ¿no? Aquí tenemos 9 nucleótidos de U, esto me va a dar 3 aminoácidos, ¿no? Y todos fenilalaninas. Después cambiaron el aminoácido y metieron adeninas y encontraron que todo fue lisina y después citosinas y todo fue prolina, ¿no? Entonces ellos concluyeron, pues lo que ya les dije, ¿no? Entonces, cada uno de ellos estaban produciéndose sus aminoácidos. Entonces, ellos sabían el número de nucleótidos que estaban sintetizando que se correspondía totalmente con el número del polipéptido que se estaba generando, aunque fuera lo mismo, ¿no? Fuera la misma letrita. Entonces, llegamos a la conclusión que el diccionario es el código genético y hay diversas técnicas para descifrarlo. Muestra que está determinado por 64 codones. Un codón está compuesto por 3 bases nitrogenadas, lo que vamos a llamar tripletes, ¿no? De los cuales 61 de esos codones van a codificar para los 20 aminoácidos y los 3 restantes son codón de paro, ¿no? Finalización, finalización, finalización. Normalmente, el codón de inicio sería metionina, ¿no? Que sería AUG, que sería el codón de inicio de la secuencia del mensajero. Entonces ahí está el código genético, el primer dígito, el segundo dígito y el tercer dígito, ¿no? Si vean, la tercera posición es la que te va a cambiar, ¿no? El aminoácido. Por ejemplo, aquí todo esto tenemos UG, 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 UG. Si hay una mutación aquí, UG, 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 aquí cambia el aminoácido, ¿no? Por ejemplo, adenina, tenemos, si tuviéramos UGU, entonces estaríamos hablando de que el aminoácido sería una cisteína, pero si en lugar de esta U hay un cambio, hay una mutación y se pone una A, entonces vamos a tener un codón de paro. Esa es la explicación de cómo funciona el código genético. No sé si tengan alguna duda con el código genético. Ya lo saben manejar, ¿no? ¿O quieren que expliquemos más? ¿No? Todo bien. No, profesor. Bueno, entonces llegamos a estas conclusiones de las generalidades del código genético, ¿no? Entonces, el código genético está escrito de manera lineal utilizando las letras del mensajero. Entonces, esto es muy importante, no se vayan a confundir. Una cosa es la 5', 3', 3', 5' del ADN y otra cosa es el 5', 3' del mensajero. Entonces, el código genético se lee el mensajero. Es por eso que no vemos timinas en el código genético, sino vemos uracilus, que son parte del RNA, ¿no? Entonces, cada palabra del mensajero está formada por 3 letras
Así es que estamos hablando de que las 3 letras representan un codón o un triplete. No contiene ambigüedades, quiere decir que cada triplete codifica para un aminoácido. Aquí está, ¿no? Alguno de ellos es, por ejemplo, el aminoácido leucina, tiene 4 combinaciones para poder ser traducido, ¿no? El código genético es ordenado, es degenerado. ¿Qué quiere decir lo que acabo de mencionar? Más de un triplete puede codificar para el mismo aminoácido, ¿no? Entonces, esto le da un plus al código genético, ya que, pues, una mutación, la probabilidad de que caiga para cambiar un aminoácido va a disminuir. ¿Por qué? Por la misma redundancia o la ambigüedad degenerada del código genético, ¿no? El código genético es ordenado, entonces puede clasificar junto a los tripletes que codifican un aminoácido, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿ven? CCC, UUU, y luego UACAG, ¿no? Pues ahí está el cambio en los aminoácidos. Entonces, el código genético es ordenado y vean cómo solo cambian las variantes en las terceras posiciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen sistemática molecular para estimar los modelos evolutivos de una secuencia de ADN de un gen específico para un organismo específico o un grupo biológico específico, ustedes tienen que calcular la tasa de mutación, ¿no? Y la tasa de mutación es diferente para la primera posición, para la segunda posición y para la tercera posición. Normalmente para la tercera posición las tasas para las terceras posiciones son mucho más bajas por la cuestión de que si me cambia la tercera posición, me cambia el aminoácido, ¿no? Y una mutación en primera o segunda posición no va a alterarme drásticamente la secuencia de ADN, ¿no? Perdón, de proteínas. Eso es lo que dice ahí. Contiene señal de inicio y señal de término, entonces está bien codificado en el ADN dónde inicia, dónde termina. No utiliza señales intermedias. ¿Qué quiere decir? Otra vez, cuando ustedes están haciendo sistemática o análisis de secuencias de ADN, tienen que hacer la traducción a proteína de su material genético que están utilizando. Si en la secuencia de aminoácidos que ustedes están utilizando encuentran un codón de paro, simplemente esa secuencia no la van a poder subir al GenBank o al NCBI o a la base de datos porque tiene un codón de paro intermedio. Entonces, quiere decir que hay un error en ese tipo de secuencias, ¿no? Ven cómo van a ocupar la genética hasta si se van a dedicar a ser sistématas moleculares, ¿no? Entonces tenemos ahí que hay esta variación, ¿no? O sea, tenemos una señal de inicio, una señal de término, dónde inicia la proteína, dónde inicia dónde va a iniciar la traducción y dónde va a terminar, ¿no? Entonces, no utiliza señales intermedias, hay una lectura sin interrupción. No es solapado. Ahora, esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces que vamos a tener estos famosos intrones que no van a codificar absolutamente para nada, ¿no? No es solapado, ¿qué quiere decir? Que cada ribonucleótido está en un punto específico y forma parte de un triplete. No hay tripletes nucleótidos que formen cadenas adyacentes, ¿no? Es universal, salvo sus excepciones. Algunos virus, procariontes y eucariontes pueden no utilizar el mismo diccionario, ¿no? Sobre todo el mitocondrial, el gen mitocondrial, utiliza una codificación diferente, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sí, Gabriel. Bueno, nada más, profe, como la parte ahorita que nos estaba comentando de que exista un codón de terminación, bueno, sí, una secuencia de terminación a la mitad, ¿eso significaría que existe entonces una mutación o podría ser como otro tipo de cambio? Normalmente es un error en tu secuencia, ¿no? O no estás armando bien el marco de lectura, no estás leyendo no estás donde está el inicio de la traducción, ¿no? Pero si tú tienes la traducción y tienes el gen completo y encuentras un codón de paro, pues entonces sí estamos hablando de que hay una mutación ahí que te está parando la proteína, ¿no?
Pero entonces para eso pues necesitamos descartar que no sea un error de alineamiento de tus secuencias de ADN, ¿no? Ujú. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿alguna duda más con esto? Profe, yo sigo sin entender bien lo de A que ver, no es Claudia. solapado. Ah, no es solapado. Ok. Ujú. O sea, imagínate que tenemos aquí letras, ¿no? Adenina, uracilo, guanina, citosina, guanina, adenina. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adenina, 8, uracilo. Imagínate que tenemos esta secuencia, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tenemos los ribosomas. Ujú. Esta secuencia, aquí está el tRNA, ¿sí se acuerdan de esta, el tRNA que tiene el anticodón, ¿no? ¿Qué tendría aquí el tRNA? Su anticodón. Entonces, haz de cuenta que viene el mensajero, se va a meter a los ribosomas y el primer triplete que va a entrar es este, ¿no? Entonces es A, U, G. Ujú. Auge. Cuando entra auge, se sale auge, entonces acá ya tenemos el aminoácido, ¿no? Aminoácido 1. Ujú. Es un modelito simple. Entonces, no quiere decir que se va a recorrer U y A y G queda en esta posición. O sea, U quedaría entonces en esta posición. A se recorre. Si fuera solapado, A se recorre. U se va aquí, G se va aquí y entonces entra la otra letra que sería C. ¿Sí me explico? Entonces, la siguiente lectura, mira, lo voy a borrar esto. La siguiente lectura sería así. Entonces, ya salió A, ya se dio su primer aminoácido, ya salió A. Entonces, U se recorre, luego está G y luego entra C. Y entonces, si estuviera solapado, quiere decir que ahora se va a leer CGU y te va a dar el aminoácido 2. ¿Sí? Sale U, se recorre G, entra C, entra la otra C. Y así. Eso quiere decir que es solapado. Quiere decir que el aminoácido va a ser tomado en cuenta otra vez, ¿no? Nunca han ido nunca has ido, por ejemplo, a una fiesta donde nada más se puede comer una sola vez. Bueno, eso es, si tú dijeras, o sea, para no decir que nada más les voy a dar un platillo, les puedes decir, voy a invitarlos a una fiesta, pero el platillo no es solapado, ¿no? O sea, que un individuo no puede comer dos veces no puede comer dos veces el platillo, ¿no? Ándale cuando te dan bolsitas en las posadas, ¿no? Y te vuelves a formar para que te den otra. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Claudia? Ya quedó más claro, gracias. Ujú. Entonces quiere decir que se mete este triplete y sale. Se mete este triplete y sale. Se mete este triplete y sale. Está intacto ya con su respectivo aminoácido. Entonces, aquí tenemos 3 aminoácidos. Fíjate. Si fuera solapado, ¿cuántos aminoácidos tendríamos? Aquí está mi primer triplete, mi primer aminoácido. Aquí está mi segundo triplete, mi segundo aminoácido. Aquí está mi tercer triplete, mi tercer aminoácido, así.
Tendríamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Si estuviera solapado. ¿Sí? Entonces, una mutación, si el código genético fuera solapado, una mutación aquí me afectaría este aminoácido, me afectaría el siguiente aminoácido y me afectaría el siguiente aminoácido. Afectaría 3 aminoácidos. Porque esa G es parte del primero, es parte del segundo y es parte del tercero. Claro, en el primero está en la tercera posición, en el segundo aminoácido está en la segunda posición y en el tercer aminoácido está en la primera posición. Y así sucesivamente. A eso se refiere con solapado. ¿Sí, Claudia? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, Bueno, profe. Yo, sí, Adriana, ¿tienes dudas? me generó confusión el punto 3 y el 4, porque, no sé, lo interpreté como que es como si se contradijeran. No sé si me los puede explicar. Ah, ok. Cada triplete codifica un aminoácido. Ese es el 3. Y este quiere decir, o sea, un triplete, este 3 es que un triplete es igual a un aminoácido. ¿Sí? O sea, no hace referencia a que sea El mismo o uno en solo. específico. Ajá, No. ok. Era eso. Ok. Y el código es degenerado, pues ¿qué quiere decir ahora sí que más de un triplete puede codificar el mismo aminoácido, ¿no? Entonces es más bien así como lo último que mencionaste. Ok, va. Sí, muchas gracias. ¿Alguna duda con, no, de qué? ¿Alguna duda más con esto del código genético? Bueno, si no, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, recuerden el dogma de la biología molecular, es ADN, RNA, proteína, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasó, Jacqueline? En el punto 9, ¿qué pasó? Las excepciones son algunos virus, las mitocondrias, por ejemplo. Las mitocondrias tienen otros marcos de lecturas. Algunos nemátodos, entonces son muy pocos. Eso se los puse en una tablita que venía en un cuadrito que venía en la presentación anterior de mutaciones, ¿no? Es algunas excepciones donde en la mitocondria tiene, por ejemplo, si ustedes van a traducir una proteína, tienen que decirle o van a subir una secuencia de ADN a una base de datos, tienen que especificar cuál es el código genético, ¿no? Si es universal, es mitocondrial o es, pues sí, son como las únicas excepciones, ¿no? Pues hay algunas levaduras, nemátodos, y sí que tienen otro tipo de lectura, ¿no? Pero son excepciones. No lo podemos ver así, ¿no? Bien, ¿a otra duda? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo es la parte de la transcripción. Seguramente eso ya lo vieron ustedes en biología molecular. Entonces tenemos en biología molecular ustedes pues lo vieron, ¿no? También en bacterias. Y normalmente los procesos de regulación genética en bacterias, ya lo dijo Jacob Monod en su modelito del operón en bacterias, el operón LAC. El operón está compuesto, lo vamos a ver más adelante, ahorita nada más es para especificar por su promotor, su operador. Esta es una región de regulación que me va a decir se expresa o no se expresa, y los genes constitutivos que tiene, que en este caso sería LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, ¿no?
Estos 3 genes están implicados en el metabolismo de la lactosa para producir glucosa. Entonces, la RNA polimerasa se va a pegar en el promotor para empezar a transcribir cada uno de los genes, ¿no? Va a empezar a polimerizar en ese sentido. Entonces, aquí tenemos pues, un ejemplo de un gen o un operón en bacterias, ¿no? Eh, con su respectivo promotor. ¿Cómo se da la transcripción? ¿Cómo es la transcripción? Ya lo vimos, es el paso del ADN a RNA, ¿no? Eso es, entonces tenemos las 2 hebras, aquí tenemos el inicio de la transcripción, donde tenemos la RNA polimerasa. La RNA polimerasa se va a pegar en lo que se llama el promotor, por eso los promotores son muy importantes, porque es donde hay la secuencia de reconocimiento para que llegue la RNA polimerasa y se empiece a polimerizar, ¿no? O sea, empiece a copiar lo que hay en la hebra. Normalmente la dirección o la hebra que va a ser copiada es la hebra 3', 5', ¿no? A una le vamos a llamar la cadena molde y a otra la cadena templada. Entonces, vean, aquí está este modelito, es un modelito que hemos visto de biología, ¿no? Desde la prepa. Entonces, tenemos, ya no lo vamos a explicar mucho, donde se da la elongación, aquí la síntesis del nuevo mensajero, vean, aquí va el mensajero va sintetizándose 5', 3'. La cadena del mensajero es igual a la cadena templada o la hebra templada, que la hebra templada sería la 5', 3', y la cadena codificante sería la 3', 5' del ADN, es la que está copiando, ¿no? Entonces, si hay una A, el mensajero le va a poner una U, si hay una C, le va a poner una G, entonces lo hace por complementación de bases, ¿no? Y entonces se puede transcribir en ese fenómeno, en este sentido, ¿no? ¿Qué va a depender? Los mecanismos de regulación genética van a decir cuáles son los genes que se transcriben, cuáles son los genes que no se transcriben. Vamos a ver en regulación genética que hay genes constitutivos y genes adaptativos. ¿Cuáles son los genes constitutivos? Aquellos que se están expresando frecuentemente, ¿no? Como por ejemplo los genes que están implicados en el metabolismo energético o en algunos procesos biológicos que son continuos, ¿no? Y finalmente tenemos una terminación, a la hora de terminar se forma un loop, hay ciertas secuencias de reconocimiento, entonces cuando empieza a transcribir en el operador, en el operón puede ser, te va a transcribir los 3 genes, ¿no? Que van a estar implicados en el metabolismo de la lactosa. Cuando la célula bacteriana no tiene glucosa, entonces se inicia la transcripción, hay un inductor de la transcripción, esto lo vamos a ver más en regulación genética, donde le va a permitir a la célula expresar sus 3 genes, ¿no? Y nosotros, en base a herramientas de la biología molecular, como los geles de agarosa, podemos observar, ¿no? Los niveles de los transcriptos primarios. ¿Cuál es la diferencia entre la transcripción de bacterias y la transcripción en eucariotes? Bueno, que su mensajero va a tener un mensajero, un transcripto primario, a lo que vamos a llamar nosotros el transcripto primario, que no tiene un proceso de maduración a diferencia como lo tienen los genes eucariotes, ¿no? La composición de la RNA polimerasa es diferente también y también las secuencias que hay en el promotor son diferentes. Entonces, una vez que se termina la transcripción, recuerden, es el paso de ADN a RNA, entonces se forma un mensajero, cadena 5', 3', que tiene todo el mensaje. Aquí hay en cada uno de los genes hay una señal donde termina. Entonces tenemos una señal donde inicia, tenemos una señal donde termina, y entonces, ¿por qué en el RNA de bacterias no necesitamos un proceso de maduración del ARN? Es porque simplemente los genes bacterianos no tienen intrones, ¿no? Entonces solamente se traducen genes que tienen regiones codificantes, y aquí vamos a tener ya la cadena templada, la cadena del transcripto primario, la 5' y la 3', y esta es la cadena del mensajero, ¿no? Entonces tenemos el ADN, 5', 3', 3', 5', ¿no?
Entonces, si ven, el ADN 5', 3' del transcripto primario que surge de la transcripción va a ser igual o va a ser igual al 5', 3' del ADN, ¿no? Pero solamente cambiando las timinas por uracilos. Bueno, aquí tenemos una A, una U, una T, y todo lo demás es igual, solamente cambia la timina por el uracilo. Y el transcripto primario que se está generando va a ser complementario a la cadena 3', 5'. Por lo tanto, el mensaje se copia directamente de la cadena 3', 5', ¿no? Entonces, que esa sería lo que nos da pie a pensar o a hipotetizar que fue la cadena ancestral, ¿no? Entonces, eso lo podemos deducir en base a la transcripción que podemos obtener. Ahora, la región del promotor es muy importante para poder, uno, sirve como mecanismo de regulación genética, y además es donde se va a sentar la RNA polimerasa para empezar a copiar el molde de la cadena de ADN, ¿no? Y vean, aquí tenemos este gen, por ejemplo, un gen es procariote, tenemos su promotor, entonces tenemos dos regiones dentro de los promotores. Estas dos regiones, ustedes las pueden identificar en los genes. O sea, si yo les pongo una secuencia de ADN, imagínense que yo les pongo una secuencia de ADN, genes bacterianos, y les digo, a ver, háganme la traducción a proteínas. Esta secuencia del gen contiene tanto el promotor, ¿no? Entonces, ¿de dónde ustedes van a empezar a traducir? Bueno, en la región de los promotores procariontes tenemos dos regiones que vamos a reconocer. Una está a menos 35 bases. ¿Qué quiere decir? Que está a 35 bases del codón de inicio. Y normalmente el codón de inicio es metionina, ¿no? Entonces tenemos el codón de inicio. Esta región es la región conocida como la caja de Pimbro, y esta región es conocida como la caja Tata, ¿no? Que está a menos 10 bases del codón de inicio, ¿no? Y aquí estamos en la región la región de la secuencia consenso. Aquí tenemos en cada una de estas secuencias que estamos observando son secuencias del promotor y la región adyacente, que sería el inicio de la transcripción. Tenemos las diferentes cepas bacterianas y vean, todas ellas tienen una región que es muy conservada en sus secuencias de ADN, ¿no? Que sería la región TTG. Esta región es la conocida, está a 35 nucleótidos de la región del código de inicio, que sería, vean, aquí está la región ATC, que sería el inicio. El primer aminoácido está en el color de rosita, ¿no? Entonces, esta es la caja de Pimbro, como se ha conocido, y la región entre la caja de Pimbro y la caja Tata, estamos hablando que hay entre 15 y 17 pares de bases, o 7 bases. Esta región está a 10 bases, la caja Tata, del inicio de la transcripción, del codón del nucleótido que tiene inicio la traducción. Entonces, esto es río arriba y río abajo, ¿no? Estos famosos upstream y downstream. Entonces, río arriba tenemos el promotor con sus regiones regulatorias. Aquí estas regiones, tanto la región 35 de la región TTG y la caja Tata, son afines a la polimerasa. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esas dos se va a anclar la polimerasa. Imagínense que el gen es como un riel, ¿no? Y la polimerasa son las llantas del tren, ¿no? Entonces, dos llantas, han de cuenta que es un tren de dos vagones, bueno, con dos llantas o con dos líneas. Una se va a sentar en la región 35 y otra se va a sentar en la región menos 10, ¿no? Entonces aquí se pega la polimerasa. Una vez que se pegue la polimerasa, hay un freno. A veces esos frenos son los maestros, ¿no? Que se ponen ahí en las vías del tren en Michoacán a parar el tren por falta de pago. Entonces el tren no avanza, ¿no? Pero una vez que hay paso libre, la RNA polimerasa empieza a polimerizar. Y en bacterias
hay un fenómeno que se llama inductores o moléculas inductoras que van a poner un candado, o esas moléculas señal van a poner un candado para que la polimerasa avance. Entonces, esto es la región, apréndansela bien, para que ustedes puedan hacer sus propias análisis de secuencias, ¿no? Yo les pongo una región, ustedes tienen que identificar estas regiones y entonces decir, bueno, aquí está el codón de inicio, ¿no? Y empieza la traducción. Ajá, no sé si tienen alguna duda con la parte de la transcripción en eucariotes. Entonces, una de las diferencias son los promotores que son procarióticos, porque tienen dos regiones que se van a hacer las regiones de reconocimiento a la caja de Pinbot y la caja Tata, ¿no? Otra de las cosas que tiene la transcripción de bacterias es que genera un transcripto que va directamente a ser traducido, ¿no? No hay una maduración del RNA del transcripto primario que surge debido a que no hay intrones. Por lo tanto, los genes eucarióticos o eucariontes sí tienen que pasar por un proceso de maduración del transcripto primario para llevarlo a un RNA maduro, ¿no? No sé si tienen algunas dudas. ¿No? ¿Todo claro? Los promotores, por ejemplo, en bacterias también van a variar dependiendo de la especie. Sí, los promotores, la secuencia adyacente del promotor va a variar, pero lo que no va a variar son estas regiones, ¿no? Aquí, ¿Por qué no va a variar? Porque si hay una mutación ahí, ¿qué pasa? pues no se engancha la polimerasa, ¿no? Y No no se sé, engancha la polimerasa y sin polimerasa no no hay hay otro. transcripto. Ujú. No sirve a nada lo que esté ahí, ¿no? Y eso a la célula, el ocio no le gusta, ¿no? A la célula no le gusta mucho el ocio, entonces necesitan estar haciendo alguna función, ¿no? Entonces, por eso esas son regiones muy conservadas. Ahora, las regiones de las polimerasas están siendo utilizadas en sistemática molecular, sobre todo para el análisis del árbol de la vida, ¿no? De los famosos 3 dominios. ¿Por qué? Porque las polimerasas son tan conservadas porque tienen funciones biológicas muy importantes. También algunos de los antibióticos están dirigidos a frenar la síntesis de proteínas, frenando las polimerasas, ¿no? ¿Sí? Si ustedes quieren envenenar una rata, por ejemplo, le pueden fallar los venenos, sobre todo aquellos que dan en la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes frenan la cadena de las polimerasas o la traducción? Lo que va a generar empiezan a haber fallos renales y por consecuencias paros cardíacos, ¿no? Entonces, eso son cosas o consecuencias que vienen del paro de las proteínas, ¿no? Yo creo que esta función sería una opción contra células de cáncer, pero no es una buena opción porque al final de cuentas inhibes la proliferación de las células de cáncer, inhibes las células normales, ¿no? O sea, es un poco muy complejo eso. Entonces, ahí, al menos de que se hagan muy específicas las regiones o las secuencias de cada uno de los genes que van a permitir el desarrollo de estos genes, de estos cánceres, ¿no? Los famosos oncogenes. Entonces, dentro de cáncer tenemos oncogenes y tenemos genes supresores de tumores. Entonces, hay una maquinaria que es muy compleja a esos puntos, ¿no? Probablemente por edición de genes podamos manipular las células que están, las células cancerígenas para parar, frenar sus polimerasas. Podría ser una opción, ¿no? Pero bueno, a eso le hace falta muchísima investigación, ¿no? Sobre todo con estas nuevas tecnologías de la edición de genes. Tú le cambias aquí esta secuencia dirigida, le metes un virus como un vector, búscame esta secuencia. El asunto es que, ¿cuál es la problemática? Que son secuencias muy chiquitas. Estas TTG la vas a encontrar a lo largo de todo el genoma. Entonces el asunto es cómo mapearlo, llegar aquí, ¿no? Una buena opción sería generar mapas de ligamiento y entonces tener todo la panorámica de que está al frente. Haz de cuenta que nosotros
somos los navíos que están anclados en el Atlántico, en el Pacífico, y ahí estamos, y solamente estamos esperando las coordenadas para mandar los misiles, y podemos mandar equipo de rastreo a la montaña, ¿no? Que estos serían nuestros genes reporteros, para que nos exploren cómo está todo el terreno, nos manden la información y poder ahora sí mandar la señal objetivo que nosotros queremos, ¿no? Digo, sí se puede hacer, es muy complejo, pero sí se puede hacer. Sería una buena oportunidad, ¿no? En ese sentido para terapias, sobre todo de cáncer, pero pues, es muy riesgoso. Tenemos que conocer bastante bien el mapeo de genes, ¿no? Y todas las variantes que pueda haber aquí, vean, en las regiones aledañas en los promotores, ¿no? Les voy a dejar leer un artículo de promotores para el uso de biotecnología en plantas y eso yo creo que les va a dar les va a despertar algo más las ideas, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Siempre que vean esto, véanlo cómo lo podemos ir más allá, ¿no? Más allá del libro, de lo que me está diciendo ahí. Entonces, con eso podemos empezar a hacer hipótesis, a lo mejor muy vagas, ¿no? Pero bueno, son hipótesis que tal vez se pueden cumplir o probar. Bien, entonces ahora vamos a dejar procariontes y vámonos a los eucariotes. Los procesos son diferentes, sobre todo la composición de los genes, ¿no? Ya vimos ahora, aquí tenemos la constitución de un gen eucariote, ¿no? Vamos a tener dos tipos de genes eucariotes, genes con múltiples exones o genes de un solo exón. Exón es aquella región que va a codificar para una proteína, ¿no? Entonces, dentro de los genes tenemos como los intrones. Antiguamente se sabía que los intrones eran como aquellas secuencias que recibían las mutaciones, ¿no? O sea, con altas tasas de mutación. Pero ahora hemos sabido o se ha investigado acerca de los procesos regulatorios que tienen los intrones. ¿Se acuerdan el modelito que les expliqué de la hemofilia en las mutaciones en el silenciamiento del cromosoma X y esta reinversión del intrón 22 en la región telomérica del X? Cómo esa inversión cambiaba los patrones de regulación de los genes que iban a estar implicados en la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, al cambiar todos esos patrones de expresión de los genes, surgen estas variantes que van a afectar a procesos fisiológicos bastante importantes, ¿no? Entonces, a diferencia de los genes eucariotes, entonces los genes eucariotes son ancestrales, después procariotes son ancestrales, los genes eucariotes, la célula eucariote surge después de la procariota, ¿no? Entonces tenemos que estos genes ya contienen un mayor agrupamiento, son más complejos, todo esto es la región del promotor. ¿Ven? Aquí está el promotor, su caja tata, que es la que se conserva del gen ¿no? Se conserva la caja tata. Esta es una caja muy importante en la unión de las proteínas. Es una región rica en timinas y adeninas. Entonces, es una región rica en timinas y adeninas. ¿Qué quiere decir? Que es una región muy flexible, es una región que se abre fácilmente, ¿no? Para que se pueda pegar la RNA polimerasa y pueda empezar la transcripción. Entonces tenemos que hay exones, aquí está el sitio de transcripción, aquí está codón de inicio, codón de paro, y tenemos intrones. El asunto es de que el mensajero va a leer todo esto. Por eso hay una diferencia entre la transcripción procariota, porque genera un transcripto que va directamente a traducción. Este transcripto primero tiene que ser madurado, lo que le llaman la maduración o el RNA maduro. Aquí vamos a tener un transcripto primario de este gen, pero este gen tiene unas secuencias que se llaman splicer, hay un famoso modelo, ¿no? del splicer, que es el quitar los intrones para madurar el mensajero y al final me quede un RNA maduro, ¿no? Con puros exones. Entonces, un gen puede estar constituido por uno o más exones, por uno o más intrones, o solamente genes pequeños pueden estar constituidos por un
exón, ¿sí? Normalmente estos son poco comunes. Normalmente todos los genes eucariotes tienen intrones, ¿no? Tienen unas regiones intrónicas. Los mitocondriales no tienen intrones como los bacterios, ¿no? Entonces tenemos, esta es la parte constitutiva. Ahora, si yo les doy una secuencia de ADN puras letras, ustedes en base a esta estructura tienen que identificar dónde están cada una de las regiones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos el enhancer, tenemos tres cajas, pero fíjense, la caja Tata, a diferencia de los promotores procariontes, que estaba a una posición de 10 nucleótidos después del origen, antes del origen del inicio de la transcripción, esta está a menos 25 nucleótidos más o menos, ¿no? Es conocida como la caja de Hogness o la caja Tata, que es una secuencia específica TATA, rica en timina adenina, donde se va a pegar la polimerasa, ¿no? Aquí tenemos el primer exón, todo se transcribe, ¿no? Se transcribe desde el inicio del inicio de transcripción hasta el final. Además, a diferencia de los genes procariotes, los genes eucariotes al final de la transcripción del transcripto primario que se está formando, le va a pegar una cola de polias al mensajero, ¿no? Entonces tenemos ahí estos factores de transcripción. Esta es la morfología típica de un gen eucariote, entonces tienen que entenderla bien. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, ¿qué significa esta caja Tata? La caja Tata es una secuencia consenso de ADN rica en adeninas y timinas, ¿no? Y es un elemento iniciador que se enlaza para empezar el inicio o decir el inicio de la transcripción, ¿no? Entonces se va a pegar la RNA polimerasa. Entonces, hay algunos genes que son constitutivos, sobre todo en las rutas metabólicas. ¿Se acuerdan de epistasis cuando veíamos rutas metabólicas? Que un gen podía modificar la expresión de otro gen. Bueno, hay genes que no presentan la caja Tata. Entonces, estos genes a condiciones aledañas pueden expresar o pueden ser regulados debido a esta caja que tenemos aquí del gen anterior, ¿no? Ahora, estos exones, pudiera ser un gen que pudiera traducir o transcribir diferentes polipéptidos, ¿no? Eso es muy compleja la transcripción en eucariotes, no es tan sencilla, pero cada una de las formas de herencia que hemos estado viendo se puede explicar bastante bien bajo estos modelos. Estas dos que tenemos aquí, la caja de GC y la caja CAT, aquí lo que van a unirse hacia estas cajas son proteínas y factores de transcripción que faciliten el ensamblaje del complejo de iniciación. Entonces, los promotores en procariontes en eucariontes no solo son importantes para la llegada de la polimerasa y que empiece a trabajar, sino también son elementos de regulación genética muy importantes. Pueden regular en cis o pueden regular en trans. ¿Sí me explico? ¿Qué es una regulación en cis? ¿Se acuerdan? Elementos de regulación en cis. Elementos de regulación en trans. Bueno, los elementos de regulación en cis quiere decir que van a regular sobre el mismo sitio donde están, ¿no? Entonces, un evento de regulación en trans quiere decir que este promotor, una regulación en cis, este promotor va a regular la expresión del gen al cual está adscrito, ¿no? Una regulación en trans quiere decir que este promotor va a regular un gen totalmente diferente en otra parte del genoma, inclusive en cromosomas muy lejos, ¿no? Muy distantes. Ese es el verdadero problema de la edición genética, ¿no? Que necesitamos prácticamente tener también bien mapeado todos los asuntos y procesos regulatorios de los promotores. ¿Tienen alguna duda con esto?
¿podría repetir nuevamente lo de regulación en trans? ¿Regula en otro lugar? ¿O cómo dijo? Sí, regula un sitio del cual no es parte, ¿no? Es como ustedes están en su casa, ¿no? Una regulación en sí es que ustedes llegaran a su casa y empezaran a decir, hagan de cuenta que entran a su casa y no, alguna vez han entrado a su casa y no les ha gustado cómo está acomodado cómo está acomodada la casa o las cosas. Entonces, si ustedes dicen, llegan, y si tienen la capacidad de mandar a alguien a hacer las cosas como ustedes quieren, entonces ustedes van a decir, a ver, si tienen un hermano menor, ya la hicieron, ¿no? Si son hermanos menores, pues ya no la hicieron. Entonces llegan y le dicen, a ver, quiero que me acomodes esto así, así, así. Ese es un ejemplo de una regulación en sí. Alguien ha ido a una casa que no sea suya y ha entrado y no le parece cómo está acomodado el asunto ahí en la casa. Y si tienen la capacidad de decir cómo se hagan las cosas en esa casa, entonces ustedes están haciendo una regulación en trans. ¿Sí me explico? Están dando órdenes en una casa que no es la suya. Aquí, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Sí, ya. Es una regulación en trans, ¿no? Ejemplos facilitos. Ya no pongo en obvios porque luego se agüitan. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, ¿no? Digo, también tengo algunos otros ejemplos, pero creo que ese es el más factible. Pues podemos ver, esos son los fenómenos de regulación. Los vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Les va a quedar más claro. Entonces, no nos vamos a meter tanto en regulación. Bien, ¿alguna duda con estos genes? Entonces, el gen que codifica para el color amarillo de la testa del chícharo, ¿no? Del que vemos de Mendel, tiene todo esto, es complejo, ¿no? Pero la información está aquí, ¿no? En lo que nosotros vamos a llamar los exones. Un exón es una región que va a codificar a una proteína. El intrón no tiene un producto génico como tal, pero sí se ha visto que tiene procesos de regulación genética en adyacentes, ¿no? Como lo vemos en el de la hemofilia, es un caso muy común de regulación genética de intrones que va a estar regulando genes en ese sentido, ¿no? Cuando hablo de regulación genética, imagínense a un conserje cuando entraban a la secundaria, ¿no? Y no llevaban la camisa del uniforme bien y los regresaban, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo también de cómo se puede regular a alguien que está entrando, no traes cubrebocas, te regresan. Es un conserje, alguien que está regulando, un policía, ¿no? Que está en la entrada de alguna tienda. Entras, no entras. Entonces, esos son los mecanismos, lo que hacen los intrones. Entonces, aquí tenemos el gen. Entonces, el gen es bastante más allá, o los genes a nivel molecular son más allá de que solo van a producir el color amarillo, ¿no? Esa es la idea que quiero que se lleven el día de hoy. ¿Sí me explico? O sea, va más allá de que pueda decir cuando yo les digo, el alelo tal codifica para tal característica, bueno, va más allá de que solamente puedan ver el color de ojo, el color de cabello, la forma del cabello, etcétera. Es más complejo que eso, ¿no? Algo hay ahí de regulación para poder expresar ese fenotipo en particular. Si no hay más dudas, entonces vamos a seguir viendo la parte de transcripción en eucariotes. Todavía nos queda alguito de tiempo, ¿no? Unos 15 minutitos. Dice que nos lo íbamos a echar más rápido, pero está bien, ¿no? Bueno, esto ya no lo vamos a manejar, es transcripción, ya vimos, es cómo se lee el mensaje. Y vean, aquí está, es exactamente la misma dirección, la hebra templada, la hebra molde. Estamos hablando que la cadena que se va a transcribir del ADN es la 3' 5'. La cadena del mensajero va en una dirección 5', 3'. Ahora, en eucariotes hay un capuchón, ¿no? Que le llaman en el mensajero, que es la cap, ¿no? Es como un capuchoncito. Es una secuencia que va a proteger el RNA, lo va a proteger porque el RNA es muy fácilmente de degradarse, ¿no? Y al final, pues al final de la traducción, cuando llega a la cadena de stop, al codón de paro,
ya deja de transcribirse y, bueno, se le va a agregar una cola de polías, ¿no? ¿Para qué sirven la función cap y la polía? Bueno, pues los protege de las endonucleasas, ¿no? Sobre todo aquellas que degradan RNA. Entonces, una forma, los genes eucariotes encontraron una forma para ser protegidos, son como sus guardaespaldas, ¿no? Entonces, estos tienen para pagar guardaespaldas. Los genes procariotes no, son más aventados, ¿no? Son más salvajes. Estos no, estos están un poco más protegidos, ¿no? Sobre todo por el componente de las endonucleasas, ya que las endonucleasas pues, son muy importantes en los organismos eucariotes, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta es la constitución de un gen, vean donde tenemos el alelo A, aquí tenemos los alelos, se los estoy poniendo por acá. Tenemos los alelos, vean, aquí está el ADN, ¿no? Exón, intrón, exón, intrón, exón, exón. Entonces, cuando se da la transcripción, se transcribe todo desde el exón 1 hasta el exón o intrón, hasta donde se termina, hasta donde esté el codón de par. Entonces, vean, en eucariontes se genera un pre-RNA mensajero o un transcripto primario que va a contener los exones y los intrones. Recuerde que los intrones no codifican proteínas y sí los exones, ¿no? Después va a haber un factor, un fenómeno que se llama el splicing. El splicing lo que hace es quitar los intrones y dejar solo los exones. Una vez que están los exones maduros, tenemos exón 1, exón 2, exón 3, exón 4, exón 5, se forma el transcripto maduro, que es el que se va a traducir en el ribosoma, ¿no? Entonces aquí tenemos, vean el fenómeno de la transcripción, vean cómo está el mensajero, tenemos el DNA y el RNA, ¿no? Y cada una de estas letras pues están, son las bases, ¿no? Los genes que se están transcribiendo. Entonces tenemos aquí los diferentes genes, vean, tenemos en este color los intrones y en este color los exones, ¿no? En color más oscuro están los intrones, en color más clarito están los exones. Entonces, este gen de la insulina del ratón tiene dos exones, uno de 40 pares de bases y otro de 403 pares de bases. Entonces, aquí vamos a tener 443 pares de bases, que sería el largo del tamaño del transcripto maduro que va a ser traducido, ¿no? Estos 119 nucleótidos se van a quitar, entonces van a ser parte del transcripto primario, pero no del RNA maduro que va a ir a ribosomas, ¿no? Vean, este gen de la beta-globina de conejo, estamos viendo que tiene dos intrones, uno de 580, uno de 126, dos exones, uno de 143 pares de bases, otro de 222, ¿no? Y aquí tenemos este gen de la ovoalbúmina de gallina. Vean, tiene un número muy grande de intrones, ¿no? Y exones, pues son exones muy pequeños. Entonces, estos son la forma, ¿no? De poder ver cada uno de los genes. Si nosotros vemos a nivel, por ejemplo, cuando hablábamos de epistasis, ¿no? De que un locus activa la función proteica enzimática de un complejo, y tenemos dos enzimas involucradas en el proceso de la coloración de la flor en la producción de antocianina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una región codificante podemos tener los diferentes exones para la codificación alternativa de varios mensajeros para las rutas metabólicas, sobre todo donde están implicados diferentes productos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a transcribir pues todos los componentes que se van a ir requiriendo en cada una de las fases de esos metabolitos, ¿no? Entonces, estos fenómenos en epístasis son muy interesantes porque la proporción de estas proteínas puede inhibir la expresión de otro gen, ¿no? Y entonces no se transcribe esos genes cuales están inhibiéndose, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de la transcripción, que es el gen de la distrofina en humanos. ¿Se acuerdan? En la clase de mutaciones les hablaba de la mutación, de la enfermedad que tiene, de la distrofia muscular de Duchenne que tuvo Stephen Hawking. Es en base en este gen, ¿no? El gen de MS, de la distrofina.
Entonces aquí tenemos el DNA 5', 3', 3', 5', y en amarillo tenemos los intrones y en más oscuritos en café tenemos los exones, ¿no? Entonces este gen está lleno de intrones. Vean, cuando se da la transcripción, se transcribe el 3', 5', que le vamos a llamar la cadena templada, y entonces esta cadena, que es la que va a servir, la cadena molde, que va a servir para sacar el transcripto primario, va a transcribir exones e intrones, ¿no? Esto es un poco lo que estamos viendo aquí. Entonces, va a transcribir exones e intrones. Vean, el transcripto primario va a ir en una dirección 5', 3', y va a contener exones e intrones. Este transcripto primario o RNA mensajero que sale de este gen, estamos hablando que es de estos compuesto por estos nucleótidos, ¿no? 2.500.000 nucleótidos. Es un gen bastante grande. Cuando se da el famoso splicing, el splicing es la eliminación de los intrones. Vean cómo queda el puro RNA mensajero, ¿no? ¿Si han oído hablar del dicho ese que no pongas todos los huevos en la misma canasta? Bueno, es exactamente lo que hacen los genes, ¿no? Por eso tienen los genes, están todos dispersos acá. ¿Por qué? Porque las mutaciones es más probable que caigan en las regiones amarillas que en las regiones cafés, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, vean, el gen sabe medir un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos que meter la secuencia del promotor. Aquí nada más tenemos la región que se está transcribiendo, ¿no? Aquí tenemos la región de finalización y aquí tenemos la región del promotor. Entonces, este gen hace un poco más de estos nucleótidos, ¿no? Pero vean, el transcripto primario, vean la cantidad de nucleótidos y cuando tenemos el splicing, que es quitar los intrones, lo que no me sirve, y me voy a quedar con 14.000 nucleótidos, que es el tamaño que mide el RNA maduro, que va a ser el que va a ingresar a los ribosomas para la traducción de proteínas, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿cómo se da la transcripción, no? Se quitan los exones. Tenemos dos tipos de RNA. El RNA, el transcripto primario, que va a constituir, ¿qué? Exones e intrones. Y el RNA maduro, que va a constituir. ¿De qué va a estar formado? Ya puros exones. Puros exones, ¿no? Las regiones codificantes. Entonces, vean, aquí tenemos este modelito del gen de la distrofina en humanos. Estamos hablando de que produce la enfermedad, ¿no? De la degeneración muscular, la atrofia del músculo. Es una proteína que afecta, ¿no? A la parte del citoesqueleto de la célula, por lo tanto, se va a deformar la capacidad musculatoria. Si nosotros observamos, vean, aquí tenemos tan solo, esta es una parte del exón 1 y su intrón y el exón 2, ¿no? Estamos hablando que tenemos y este pedacito que estamos aquí es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, vean, el exón 1. ¿Por qué? Quiero resaltar algo, ¿no? Entonces, tenemos esto es el transcripto primario del mensajero. Entonces, tenemos, para que se dé esto, el splicing, que sería esta parte de aquí, el splicing, que es la eliminación de los intrones, es importante entender la estructura del mismo exón y del mismo intrón, ¿sí? Normalmente, las regiones de exones son ricas en purinas, que serían adeninas o guaninas, ¿no? En esta parte de la región, como vemos aquí. Y al final, hacia donde va a estar llegando, hacia el otro exón número 2, entonces son regiones que tienen que ver para reconocer lo que se va a quitar, ¿no? Para el splicing. Entonces, aquí tenemos dinucleótidos, guaninas, uracilos. Estas regiones son ricas en dinucleótido guanina, uracilo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener guanina, uracilo, guanina, uracilo, guanina, uracilo, ¿no? Aquí tenemos purinas, aquí tenemos la secuencia, esto es una secuencia en X, pero al final del intrón vamos a tener una región rica en pirimidinas, ¿no? Citosinas y uracilos. Y al final, otra vez,
una región ricas en adeninas y guaninas, ¿no? Entonces, el intrón está flanqueado al inicio por una región rica en dinucleótidos, guaninas, uracilo, y al final una región ricas en adeninas y timinas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el splicing. Vean, 5', 3', lo amarillo son los intrones. Hay un corte, son cortes enzimáticos, donde se hacen plegamientos para después eliminarlos del componente del mensajero para ser degradados posteriormente, ¿no? Hay mucha información acerca de las bases moleculares de estos procesos, ¿no? Pero yo solamente les quiero mencionar que hay estas situaciones de los splicing para quitar, es una forma de eliminar los intrones que se están transcribiendo en el transcripto primario. Entonces, sabemos que la transcripción, pues, es la síntesis de RNA. Entonces, las bases de la transcripción, pues el ADN está asociado a los cromosomas y a la síntesis de proteínas que se realizan en los ribosomas en el citosol. El RNA es sintetizado a partir del ADN, por lo que químicamente son muy similares. Ahora, el RNA maduro sale hacia el citosol, hacia el citoplasma para ser traducido, sale del núcleo para ser traducido en los ribosomas, ¿no? Después de la síntesis del mensajero, migra al citosol para ser traducido. La cantidad de RNA es proporcional a la cantidad de proteína. Entonces, nosotros podemos medir la actividad de la expresión génica o de la transcripción basado en herramientas moleculares. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿No? No, profe. Bueno, para reforzar los conocimientos, quiero que intenten resolver este problema. Bueno, son dos problemas. Dice, para que tomen una foto ahí, ¿no? Se ha aislado un gen eucariótico, pues ya sé que es un gen eucariótico, ya estudiamos cómo están constituidos los genes eucarióticos, cuya secuencia se indica a continuación. Esta es la secuencia, ¿no? Les pongo en pares de bases. Es un gen de 231 pares de bases. La posición es 5', 3'. También se ha identificado la secuencia del polipéptido que codifica dicho gen, ¿no? Aquí tenemos la secuencia del gen y aquí tenemos la secuencia del polipéptido, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan es, en este mar de letras, o sopa de letras, identifiquen las secuencias que componen a dicho gen, indicando la función de cada una de ellas, ¿no? Y el inciso B es describir la secuencia del transcripto primario y del ARNA maduro, ¿no? ¿Alguna duda? Se les está proporcionando el gen completo y se les está proporcionando la secuencia de aminoácidos. Ustedes tienen su código genético, entonces solamente en base a esta información contesten estas dos interrogantes, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Es como para dar un repaso a los fundamentos de lo que acabamos de ver. Y la otra es más pequeña, pero también nos puede servir para reforzar los conocimientos, ¿no? Dice, la molécula de ADN bicatenario que se muestra a continuación se transcribe y traduce in vivo en un polipéptido de 5 aminoácidos. ¿Cuáles? Los que sean. Además que son 5 aminoácidos. No se les da la dirección 5', 3', ni 3', 5'. ¿Por qué? Porque eso es parte del problema. Ustedes tienen que indicar cuál es 5', 3', cuál es 3', 5'. ¿Sí? Y cuál de ellas se transcribe y van a señalar con una flecha si la transcripción es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Sí? Eso es, y después van a decirme con algún rectangulito, por ejemplo, cuáles son los codones de inicio y de terminación de esta traducción, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda con alguno? Creo que no, profe.
Es como parte nada más para reforzar los conocimientos de lo que vimos hoy. Bueno, ¿ya le tomaron foto? Vientos. Entonces, ¿alguna duda? No, Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿no? Ok, profe. Ahí denle una repasada. Ok, ok, gracias. Nos vemos. gracias. Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye.